Muy buenas tardes, profesora. El día de hoy voy a hablar sobre el gobierno de Guillermo Willingsburg. En este caso quería hablar sobre este gobierno que duró más o menos en el año 1912 a 1914, porque de cierta manera recordemos que durante la época de la República Aristocrática el Partido Civil estuvo en su auge, ¿no? Mayormente todos los presidentes que gobernaron durante ese lapso fueron del Partido Civil, pero en este caso Guillermo Willingsburg no fue del Partido Civil, en este caso fue del Partido Demócrata, y bueno, en este caso también como que originó un poco de oposición en contra de este gobierno, por eso quería enfocarme sobre este. Entonces voy a hablar sobre el gobierno de Guillermo Willingsburg, que duró durante el año 1912 a 1914. Continuamos. Bueno, un poco antes de hablar sobre su gobierno, que sea hablar sobre su biografía. Guillermo Willingsburg nació el 27 de julio de 1851 en Arica, bueno, antes de que Arica pertenezca a Chile. Él fue un político, fue empresario, fue incluso escritor. Tiene algunos artículos que luego podemos observar tal vez. También él va a pertenecer al Partido Demócrata. Bueno, de cierta manera, Guillermo Willingsburg, a pesar de que haya sido una persona de la oligarquía, tenía haciendas, pertenecía a la aristocracia, él no va a tener tanta amistad, por así decirlo, con sus amigos aristocráticos, sino más va a tener apoyo sobre los obreros. Por eso, de cierta manera, va a confraternizar con el Partido Demócrata de Nicolás de Piérola. Él va a ser primer vicepresidente del gobierno de Piérola del año 95-99 y luego más adelante va a llegar a ser alcalde de Lima en el año 1909 a 1910, ya un poco antes para poder postular a la presidencia. Respecto a su llegada al poder, luego de que Augusto Leguía acabe su periodo de gobierno, él va a convocar elecciones y bueno, en estas elecciones solamente va a postular un candidato, que va a ser Antero Astillaga. Este va a pertenecer justamente al partido de Augusto Leguía. Recuerden que debido a su carácter autoritario de Leguía, este se va a alejar un poco del partido civil y va a crear su propio partido, que son los civilistas gubernamentales, o ya mayor conocido como los leguistas. Entonces Antero Astillaga va a postular. La mayoría de peruanos piensa que él va a ganar al ser el único candidato, pero entonces de repente aparece Guillermo Willingsburg por parte del Partido Demócrata y se da una de las elecciones más reñidas durante la época de la aristocracia. Esta fue una elección muy confrontada por parte de Antero Astillaga y de Guillermo Willingsburg. Y bueno, algo para mencionar es que Guillermo Willingsburg va a ser una de las personas que va a abrir al populismo. Sí, él va a ser una persona en aplicar el presidente, en aplicar el populismo. El populismo, recuerden que es un instrumento político en la cual una persona se presenta como un líder carismático, un líder que ayuda a las personas, que ayuda mayormente al sector popular, que empatiza con estas personas y que busca el apoyo de ellos, pero obviamente bajo sus propios intereses. Entonces, este se va a presentar así, como un líder carismático, un líder bueno. Entonces las personas van a venir, van a decir, este es un líder bueno, este es un líder que me va a sacar de la pobreza y así. Según Jorge Basadre, dice que una vez, cuando era chiquillo, él salió sobre su ventana y dice que a las afueras veía bastante gente y justamente vio a Guillermo Willingsburg, el cual tenía distintos sacos de arroz y se los estaba entregando a la gente. Y bueno, eso es mayormente sobre un instrumento político que es el populismo, como ya mencioné. Entonces, este va a tener el apoyo del pueblo, el apoyo del sector popular, y por eso va a ganar las elecciones. Por ejemplo, una ocurrencia que selló la victoria de Guillermo Willingsburg fue el 19 de mayo de 1912. De cierta manera vinieron bastante gente, el cual se reunió para poder expresar la victoria de Guillermo. Estaban con sus carteles, una manifestación. Se dio en la Alameda de los Descalzos, y la cual la gente expresaba diciendo que, por ejemplo, que si Guillermo ganaba, el pan solamente iba a costar 5 centavos. En cambio, si ganaba Antero Astillaga, iba a costar 20. Y eso es también una parte por la cual a Guillermo Willingsburg lo conocen como el pan grande, el cual pueden ver la siguiente imagen. En esta imagen pueden ver cómo los manifestantes expresan su voto, expresan que pasaría si ganara Guillermo. Y bueno, al final de todo, Guillermo ganó las elecciones. Algo quería mencionar es que debido a que sea tan reñido estas elecciones, y encima por algunos escándalos que se va a dar, por ejemplo, Antero Astillaga decían que no debía postular a la presidencia debido a que tenía descendencia chilena.
Y es por eso que al final, a pesar de todo, el Congreso anuló las elecciones y tuvieron que votar ellos mismos por quién sería el presidente. Algunos pensaban que Antero Astiaga iba a ganar, pero de repente el Congreso decide que debe gobernar Guillermo Billinghurst. Pero en cambio el vicepresidente debía ser uno de los hermanos de Leguía, que se llamaba Roberto Leguía, y que bueno, de cierta manera causó parcialidad entre ambos partidos. Y por eso Guillermo fue gobernante durante el año 1912 al 1916, pero solamente gobierna 2 años y ahorita les explico por qué. Bueno, ahora vamos a hablar sobre algunas de sus obras durante su gobierno. Él ha gobernado 2 años, puedo decir que se hizo una buena acción, por así decirlo, ya que de cierta manera este va a defender los derechos del obrero. Por ejemplo, recuerden que en toda la República la aristocracia se puede decir que se dividía en clases sociales. Por ejemplo, en la parte más alta estaba la élite social, la élite de la aristocracia, de la oligarquía. Más abajo estaban los gabonales, que eran personas también de riqueza, tenían haciendas, pero no tanto como los de la aristocracia. Y bueno, ya en la tercera parte se encontraban los obreros, personas que tenían que trabajar diariamente para poder conseguir empleo, para poder conseguir sustento cada día. Y bueno, ya por último se encontraban los indígenas, personas que mayormente no tuvieron apoyo del gobierno. Y bueno, más adelante ya se daría de cierta manera un apoyo, ¿no? Pero bueno, la cosa es que Guillermo Billinghurst, una de sus obras va a ser defender los derechos de los obreros. Pero esto de cierta manera causó oposición por parte de los congresos, porque en el Congreso se encontraban mayormente los leguistas, y estos eran parte de la aristocracia y a ellos no les convenía. Y bueno, también por otro lado, los mismos obreros causaron el derrocamiento del gobierno de Guillermo Billinghurst, ya que estos se aprovecharon, por así decirlo, ya que Guillermo Billinghurst, al querer defender sus derechos, estos van a seguir reclamando más derechos, reclamando más cosas en las cuales el gobierno podía hacer. Y bueno, así pasó su gobierno, ¿no? Bueno, uno que podemos destacar fue la ley de 8 horas. La ley de 8 horas, ojo que concretamente no se va a dar en todo el Perú, sino específicamente a los jornaleros del Callao, que estos se quejaban mucho sobre algunas unas quejas. También en el gobierno se va a dar la ley de accidente de trabajo. Cada vez que, digamos, un obrero se caía, la empresa tenía que pagar el sustento para poder curarse el obrero. Y también se va a dar la construcción de viviendas económicas para los obreros. Esto ayudó mucho, ya que, digamos, con un obrero que trabajaba todos los días, se mataba cada día trabajando y, bueno, sustentaba a su familia, pero no tenía, digamos, una casa rentable donde vivir. Entonces el gobierno construyó viviendas económicas, el cual el obrero pueda pagar con su sueldo, pueda pagar tranquilamente y pueda vivir en paz, ¿no? También podemos ver que durante su gobierno, en el aspecto educativo, se agrega la enseñanza de religión y de historia sagrada en los colegios. También se crea la escuela doméstica, en la cual mayormente se empleaba para mujeres, en la cual les enseñaban a cocinar, a barrer, y esto servía mucho también. Y bueno, también podemos destacar su obra de reglamentos de huelga. Por ejemplo, recuerden que los obreros que estaban quejando, estaban realizando huelgas. Entonces este reglamento sirvió para poder moderar estas quejas que tenían los obreros, y esto también sirvió mucho. Pero bueno, como dije, la posición del Congreso mayormente no dejaba realizar las acciones que supuestamente el Guillermo quería realizar. Y eso provocó que poco a poco el gobierno de Guillermo Billinghurst fuera decayendo. El populismo, debido a sus quejas, tampoco ya empezaron a olvidarlo, por así decirlo. Por ejemplo, él tenía una de sus ideas, quería realizar un plebiscito o de cierta manera expandir el plebiscito que tenía con Chile sobre los territorios de Tacna y Arica hasta el año 1931. ¿Por qué razón? Pues él pensaba en su cabeza que sinceramente el Perú, con este plebiscito, no van a poder conseguir o volver a tener Tacna y Arica. Entonces, ¿él qué pensó? Pensó que durante ese lapso que se extendiera el plebiscito, el Perú se iba a incrementar su fuerza militar, iban a incrementar tal vez armamento y entre otras cosas, el cual esto va a servir para que más adelante, cuando el Perú se encuentre sosteniblemente bien en el aspecto militar, atacar a Chile y recuperar a sus territorios que anteriormente le quitaron. Pero esto no fue apoyado por el pueblo, más bien lo consideraron como un acto antiperuano, porque ellos querían recuperar aún así Tacna y Arica. Ahora,
no en el año 1961. Y eso también perdió poco a poco popularidad en el gobierno de Guillermo Billinghurst. Y bueno, ya se daría el derrocamiento más adelante. Y bueno, ya para finalizar quería hablar sobre su caída, la caída del gobierno de Guillermo Billinghurst, su derrocamiento. Él solamente gobernó 2 años debido a la gran oposición que tenía el Congreso. Tanto el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo estaban en constantes discusiones, pleitos, y esto incluso ocasionó que Guillermo amenazara por disolver el Congreso. Entonces, mientras él planeaba el disolver el Congreso, por parte de los legistas planean una estrategia, querían derrocar al gobierno de Guillermo, entonces van a mandar a Óscar Benavides, un militar, y el 4 de febrero de 1914 este va a dar un golpe de estado, va a atacar el palacio de gobierno. Guillermo Billinghurst va a ser capturado y va a ser obligado a dimitir, haciendo que Óscar Benavides sea el presidente solamente por 1 año. Y bueno, ese sería todo sobre el gobierno de Guillermo Billinghurst, un presidente que gobierna 2 años, pero que de cierta manera realiza más acciones a favor de la clase obrera, y que al ser parte del Partido Demócrata va a tener una fuerte oposición por parte de la aristocracia. Él va a marcar también la caída del segundo civilismo, por así decirlo, también se denomina así a la República Aristocrática, pero también de cierta manera solamente va a ser una caída como una acción de bajada, porque más adelante va a gobernar nuevamente el Partido Civil con el gobierno de José Pardo y Barrera. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias.